SER Podcast. El oído del búho. Con Carlos de Ita. Efectivamente, Carlos de Ita tiene oído de búho porque la noche es para él, oye todo lo que pasa a su alrededor. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre le pongo este In the Still of the Night para empezar y si nos da tiempo para salir también, porque es la quietud de la noche que es lo que sugiere esta sección que hemos dedicado este verano a escuchar los sonidos de la noche. Le hemos dado primero un paseíto al momento en el que está anocheciendo, luego nos fuimos a la alta noche y hoy ¿a qué nos vamos? Pues al final de la noche, a las horas previas al amanecer y esos primeros momentos ya de el cielo gris y el sol casi despuntando por allí, la hora previa al alba, que es el colofón de la noche. ¿Y qué tiene de especial el sonido del amanecer, también desde el punto de vista físico, pero también del animal? Bueno, fundamentalmente es el momento en el que los animales del día, que llevan toda la noche aguantándose las ganas, por decir así, y también asustados, porque la noche es la época en la hora en la que merodean los cazadores, pues empiezan a expresarse. Y al igual que el crepúsculo, que hay una hora que es como un cambio, una mezcla de aguas, se mezclan los últimos del día con los primeros de la noche. En el amanecer, la hora previa al amanecer, pues sucede lo mismo. Todavía suena la noche, pero ya están las aves, los animales del día expresándose. Venga, llévame a Daimiel, que creo que bueno, los campos de Daimiel, sí, eso es un encinar al lado de las tablas. Y aquí, yo no sé si está madrugando mucho o es que trasnocha, pero a estas horas, hacia las 5 y pico de la mañana, una noche de luna llena, en el cielo, colgada en el aire, hay cantando una totovía, la alondra de bosque. Y al fondo, los sonidos de los búhos chicos, de los cárabos, de los chotacabras, las aves nocturnas. Pónganse en situación, está amaneciendo en los campos de Daimiel. Y la totovía es una alondra, la alondra de bosque, la totovía está volando arriba, aleteando frenéticamente y cantando. Es como si nosotros pudiéramos correr y cantar a la vez sin jadear. Qué difícil. Yo no puedo. Bueno, otro de los sonidos típicos clásicos de esta hora que precede al alba es el canto de los urogallos. Los urogallos son unas aves de lo más profundo de los bosques. El urogallo se nos extingue, se va sin remedio, y uno de los últimos sitios donde se puede escuchar, digamos sin demasiadas complicaciones, es en los bosques del Alto Pirineo en Andorra, en Navaltincles. Es de noche, no vemos nada en el cantadero, pero a nuestro alrededor escuchamos estos extraños taponazos. Eso dice los taponazos. Cloc, cloc. Espera. Un momentito. Ahora. ¡Ostras, qué curioso! Eso es lo que se oye de lejos cuando tú te aproximas a un cantadero de urogallos en la alta noche, a las 4 de la mañana. Eso es lo que se oye en la distancia, mucho antes de escuchar todo lo demás, ese taponazo. ¿El urogallo qué pinta tiene? ¿Como una perdiz así despeluchada? No, el urogallo es un pavo grande, negro, sí, muy faisán, negro, ¿no? más grande, y la peculiaridad es que cuando los machos cantan a estas horas de la madrugada, despliegan una cola que es como un abanico enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues es un animal absolutamente asociado a los bosques más salvajes. Esto es el Pirineo de Andorra, ¿eh? Navaltincles, en Andorra. Bueno, antes del amanecer se produce lo que llaman el coro del alba. El coro del alba es una secuencia, es como un nombre muy lírico que le han puesto los ornitólogos, es una secuencia en la que los animales del día, uno a uno empiezan a despertarse y hacen un pequeño comentario, un reclamo, un sonido muy discreto. Tenemos aquí la noche, el cárabo que ulula lejos, el silencio en la oscuridad, estamos en el Valle de Chistau, en el Pirineo.
Y aquí el ladrido de un corzo, ya lo oímos la semana pasada. Y enseguida van a empezar a incorporarse uno a uno las aves del día. El cuco, un petirrojo. Es de noche, pero ya suena el día. Es casi invierno, pero ya suena la primavera. Cambio de guardia total, ¿eh? Hay una hora dentro del amanecer, hay una hora buena de eso que dices, estos 10, 15 minutos son los buenísimos. O más, no sé. Bueno, pero... eso, el paisaje sonoro no tiene una norma. En cada sitio, en cada momento, en cada día es distinto, pero sí que es muy bonita esa hora previa, antes de que cuando empieza a grisear el día, sobre todo en los meses de mayo, junio, cuando empieza a grisear hacia el este, es cuando empieza a producirse esta especie de transición, ¿no? Luego están los malos amaneceres. Un mal despertar lo tiene cualquiera. Esta es la Alameda del Medio Punto, en mi pueblo, en La Granja, en Segovia. Sí. Y aquí en los árboles que flanquean el Palacio Real se despiertan las cornejas pues a su manera, con esta voz cascada. La campana da a las 8. Se oye la campana, sí, señor. O sea, esto es la puerta del propio palacio. Sí, la entrada a los jardines de la granja, que bueno, pues tienen estos guardas, los guardeses que decimos por allí, con un mal despertar, ¿no? Y luego hay un sonido muy del amanecer, muy del amanecer y muy escaso, que se escucha en las estepas más perdidas, en los páramos más fríos, que es el de una alondra también, que dice su nombre. Le llaman la alondra ricotí, porque parece que si la ve exactamente su nombre. Está amaneciendo, está gris el cielo hacia levante en los campos de Belchite, en Aragón. Y aquí muy cerquita, la alondra ricotí. Ricotí. Qué bonito. Las alondras son parecidas a los vencejos, sin así, ¿o no? Creo que tenemos que hacer unos cuantos programas de esto. Tenemos que hacer unos con fotitos. Algunos conceptos un poco básicos. Como los niños. Una cosa con fotitos. Siempre Carlos de Hita se trae a referentes de este mundo tan apasionante que es el de los sonidos de la naturaleza, y muchas veces han trabajado juntos. Ahora nos va a contar experiencias bonitas. Hoy, concretamente, en El Oído del Búho tenemos a José Carlos Sires y a Esperanza Poveda. Buenas tardes a los dos. Hola, encantado de estar aquí. Hoy podríamos decir que matamos dos pájaros de un tiro, pero no los vamos a matar. Hoy vamos a hacer dos entrevistas juntas. Vamos a dejarlo. Siempre traes a uno, pero en esta rama hay dos. Tú has seguido de cerca la trayectoria de ambos, ¿no? Sí, José Carlos Sires para mí es una referencia. Bueno, José Carlos Sires hay que decir que es ciego. Desde creo que los 6 años o un poquito antes, perdió la vista, y desde entonces se dedicó a ver el mundo de oídas, con el oído de los búhos, con la mirada de los búhos, podemos decir, ¿no? Como lo oyen los murciélagos también. Para mí José Carlos es un auténtico superdotado. No conozco a nadie que tenga una capacidad de atención, de escucha, de retención como él. Graba, es un muy ameno profesor de cursos, talleres de sonido y naturaleza, y es un constante grabador. Y a su lado está... Perdón, dices que graba, como que ha grabado las voces de 223 especies. Sí, sí. Y que sus registros están en el repositorio de sonidos de la naturaleza. Sí, lo más importante que hay en el planeta, porque recoge grabaciones de sonido de todo el mundo, ¿no? Para que lo quiera buscar, Xenocanto. Xenocanto con X. Con X, sí. Y junto a él está Esperanza Poveda, que también es una muy buena, maravillosa técnica de sonido de la naturaleza, graba, y además Esperanza tiene un doble papel, porque aparte de sus trabajos, sus grabaciones, lleva más 300 y pico especies, según he visto. Joder. Esperanza también es, podemos decir, los ojos de José Carlos. Los dos forman un tándem. A mí me recuerda a esa pareja, Erno Friedman y Gerda Taro, que hasta que su relación se rompió dramáticamente, firmaban sus fotos con un solo nombre, que era Robert Capa. Bueno, pues nuestros Robert Capa son Esperanza y José Carlos Sires, que además también, como siempre, son amigos míos. José Carlos y Esperanza, ¿cuántos años habéis tardado en hacer todo este registro que tenéis tan amplio de especies? Pues... Yo llevo grabando desde 2014. Y Esperanza y yo estamos juntos desde 2017. De modo que esas tres... Sí.
No Esas me 300 discutan en antena, especies. Está muy bien. Sí, o sea que vamos, que ya son unos cuantos años saliendo Sí. al campo. José Carlos, ¿qué es eso que llamáis ver de oídas? Pues ver de oída es algo que puede hacer cualquiera. Simplemente cerrar los ojos, abrir los oídos y escuchar lo que el campo te quiera decir. Es aprender a distinguir el lenguaje del campo, las diferentes especies, y no solo las diferentes especies, sino puedes saber lo que están haciendo los animales, porque los animales tienen un lenguaje, tienen unos sonidos específicos en cada situación. También en cada momento el sonido es distinto porque según la hora y la temperatura el aire transporta el sonido de forma diferente, y si eres fino incluso puedes saber si un paisaje ha sido grabado por la mañana, por la tarde. Lo más chulo para mí, no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo o no, son los días con niebla espesa. Yo a ti te he oído decir, José Carlos, te he oído contar un paisaje como si lo estuviera viendo, porque hablas de dónde están los árboles, de dónde está la pared porque hay un eco, de qué temperatura hace, no por la temperatura en sí, sino por cómo se propaga el sonido. Me parece que tú ves mejor que la mayoría de nosotros, pero de otra forma. Efectivamente es distinto, pero es algo que por suerte creo que está al alcance de cualquiera que quiera abrir su percepción a eso. Como yo digo, los talleres que doy de sonidos de la naturaleza no pueden ser algo más inclusivo porque son para invidentes, pero también para cualquier otra persona que tenga o no tenga discapacidad. Y nos pueden unir, ¿no? Esperanza, ¿cómo es el mecanismo de trabajo cuando salís juntos? Cuando bien dice Carlos que simbólicamente tú eres los ojos de José Carlos en las salidas. ¿Cómo es la mecánica de trabajo? Pues la mecánica es fácil. Primero planeamos lo que queremos grabar, el sitio, la especie, el sitio. Llegar ahí, que no, bueno, eso algunas veces es difícil porque me suelo perder, pero vamos, una vez que estamos en el sitio, pues es simple, es fijarse, escuchar, ver dónde están más o menos las especies cantando y prestar un poco de atención y acercarse con cuidadito, poner la grabadora, no hacer mucho ruido, tampoco nos escondemos, porque yo creo que los animales saben que estamos allí, cuanto más natural sea uno, menos se molesta. Y Claro. simplemente puedes dejar que la grabadora haga su trabajo. Oye, ¿cuál de los dos tiene mejor oído? ¿Cuál de los dos tiene mejor oído? ¿Picáis entre vosotros José o qué? Carlos. No, José Carlos tiene mejor oído. Mucho Sí, mejor. pero ¿el mirlo acuático qué? A ver. acuático, ¿qué? No, si digo yo que va a haber discusión hoy en antena, ya verás. No, que va. ¿Ese lo pillaste tú antes que yo? Sí, ese sí. ¿Eso cómo fue? Que alguien Mira, estaba alguna- sonando algo que no reconocíais y de repente Pues mira, Esperanza no. atinó. Eso fue cachondísimo. Así que ¿lo Claro. cuentas tú, Bueno, estábamos por la zona de Gredos y yo quería grabar mirlo acuático. Y habíamos parado en un pueblecito, nos estábamos hospedando en un pueblecito y nada, llevábamos ya 2 o 3 días y no conseguíamos encontrar mirlo acuático. Y un día viniendo de comprar, pues nada, me asomo al río con la bolsa de la compra y veo que hay un mirlo común en el río y le digo a José Carlos, mira, un mirlo en el río, lo voy a decir a un amigo nuestro que hemos encontrado un mirlo acuático. Y ya con la risa, pero seguimos andando y le digo, oye, espera, que hay un mirlo acuático de verdad, que lo estoy oyendo. Y él decía, anda ya, ¿cómo va a ser? Y sí, te lo prometo que lo he oído. Nos asomamos por el otro lado de la barandilla del río y allí estaba el mirlo acuático. O sea, no lo habías visto todavía, pero solo por el oído ya estabas reconociendo. Sí, Por el oído trincó. lo habíamos reconocido. Yo tengo una enfermedad, Cogimos, tengo una enfermedad cargamos parecida. de compra. Sí. ¡Ah! Nos fuimos para casa. ¡Ah! ¡Corre! Nos fuimos para casa, tiramos las bolsas de la compra dentro. ¡Ah! ¡La cámara! La cámara, pues, cuando lleguemos ya no va a estar. Fue Qué cosa. cachondísimo. Esto es una y cosa, llegamos José Carlos, corriendo y estaba. Es una cosa que no hay que hacer, gritar en el campo, pero bueno. Gritaban en el Dicho- campo, no, gritaban en casa ya soltando las bolsas. No, yo me estaba preguntando, José Carlos, algo tengo por ahí de noción, pero tu afición te llegó un poco por casualidad dando unas clases, o sea, recibiendo clases particulares. Pues era un profesor de música que yo tenía Sí. y que le daba por traer cosas curiosas y un día
trajo una cinta en aquellos tiempos, era cinta de cassette. ¿Cuánto ha cambiado todo en tan poco tiempo? Mucho. De sonidos de aves, y me enamoré. Después ya supe que cuando aprendí a distinguir las especies, es que me había pillado los sonidos de los patos, los sonidos de los colimbos, que son de los sonidos más curiosos que hay entre las aves, de modo que era lógico que me enamorase, así visto. Vamos a escuchar una grabación, no sé si de José Carlos, de Esperanza, y ni de qué pájaro es, pero nos lo contáis. Vale. ¿Esto qué es? Un gallo lira. ¿Un qué? Un gallo Un lira. Un gallo lira. Un gallo lira, madre mía. Sí, A ver, súbelo un poquito. es un Elena, primo por del urogallo, más pequeño, Sí. con la cola en forma de lira, negro, con 2 carúnculas rojas bajo los ojos, creo recordar que es. Y los machos, pues como los urogallos, se reúnen en LEC, en grupos donde cada uno se exhibe Se para pavonea. que las hembras vengan y elijan al mejor. Y eso es lo que estáis oyendo. Qué maravilla. Qué Ahí se maravilla. amenazan, ese sonido así más agudo es una amenaza. Sí. Qué bueno. Oye, Esperanza. Intentan, los machos Perdóname. intentan pelearse para ocupar la parte más central del grupo de exhibición, que es la parte más codiciada, y es donde la hembra va siempre a intentar El centro de buscar la al pista, macho. vaya. El centro de la pista, Sí. el artista de la pista. Esperanza, para cerrar ya, ¿cuál es el sonido que te apetece capturar que todavía no has conseguido capturar o no con la suficiente calidad para seguir aumentando la lista de especies? Uy, hay muchos, pero el quebrantahueso. Ese no solo aumenta la calidad, es que no lo tengo. Es de los que más, no sé, al ser una ave tan simbólica de aquí, de esta zona de Andalucía, es el que más ganas tengo de grabar. Yo he fallado este Ese- verano, si te sirve de consuelo. ¿Lo has podido? Ay, No, le he fallado. yo toda la O sea, vida, que de estamos momento. todos ahí pendientes. del Estáis ahí, quebranta. bueno, eso es como el Santo Grial, estáis ahí persiguiéndolo. Yo quiero la malvasía, Mira, ¿y cuál es ese? No sé el cómo pato es. malvasía. El pato malvasía. Tiene Bueno, un sonido chulísimo, unos silbidos y otro que parece como un contador Geiger. Nosotros Es le una llamamos chulada el el pato ruido. radiactivo. Sí, le llamamos el pato radiactivo. qué maravilla. Bueno, José Carlos Sires, muchísimas gracias por haber estado en la ventana hoy en el oído del búho de Carlos Deita y Esperanza Poveda. Que consigáis los dos esas maravillas que estáis esperando grabar, y muchas gracias por haber estado en la ventana. A A vosotros. vosotros. Un abrazo fuerte. Carlos Deita, todavía nos queda tiempo para escuchar unas cuantas cosas más de ese momento en el que va a amanecer y la cosa se pone interesante. Tenemos un poco de luz, ¿no? Bueno, estamos en el puerto de Malpica, donde empieza la Costa de la Muerte, en Galicia, en Coruña, y un puerto es un refugio. Aquí dentro, detrás del espigón, el agua está tranquila, las gaviotas gritan tranquilas y al fondo se está levantando un temporal. Qué bonito, qué maravilla. Oye, antes de irte, quiero recordar a Marcos Rodríguez Pantoja, que él ha conocido como el Niño Lobo de Sierra Morena, que según vi en tu Facebook, porque yo no me había enterado, ha fallecido a los 80 años en Ourense. Él vivió 12 años conviviendo con una manada de lobos, que es de lo que vamos a hablar la semana que viene precisamente, y aprendió a sobrevivir imitando sus sonidos y a comunicarse mediante aullidos. Es una cosa alucinante, que fue una experiencia que inspiró una película que se llamaba Entre Lobos, de Gerardo Olivares, en 2010, de la que tú hiciste el sonido y el montaje. El montaje de sonido se entiende. Este es él, ¿no? Este es el aullido Sí, que él hacía. este era Marcos imitando, bueno, aullando como un lobo. Marcos fue un chaval que cuando tenía 7 años se quedó, lo vendieron como criado a un pastor en Sierra Morena, estuvo muchos años él solo, como un niño en el campo, en un monte donde había lobos. A partir de ahí ya se crearon muchas historias, muchas leyendas, y él vivía con los lobos, y si no. Lo cierto es que al final Marcos, cuando lo encontraron,
no sabía hablar, era un niño medio salvaje y digamos que encontró su justificación vital en su historia, su pasado en los lobos, con una manada de lobos. Yo creo que la manada la tenía él dentro, en su cabeza, pero de eso salió esta hermosa película. Marcos murió creo que ayer y bueno, pues que lo disfrutó. Lo disfrutó. Él, aparte de que supongo que tendría una integración en la naturaleza tremenda, ¿qué pensaba de los humanos? Si se puede hacer así la pregunta. Bueno, él decía, nosotros los animales, cuando hablaba, ¿no? Siempre, bueno, él tuvo una vida muy difícil. Cuando lo encontraron estuvo pues como un paria dando vueltas para arriba, para abajo, hasta que con el paso de los años encontró esta razón para explicarse lo que le había pasado, ¿no? Y al final alcanzó tranquilidad, fama, muchos amigos y lo pasó bien, o sea que... Muchos amigos como tú, tuvo ¿no? suerte. ¿Seguiste teniendo trato con él después de la película? No, yo traté mucho con él durante el rodaje de la peli, porque aunque él no participaba en la película, pero estaba allí presente, siempre estaba en los sets de rodaje en pleno campo, en la Sierra de Cardeña, en Córdoba, siempre estaba subido a una peña mirando a lo lejos como otro antiguo lobo, ¿no? Bueno, ya te digo, al final su manada la tenía dentro y la disfrutó. Qué preciosidad. Carlos de Hita, te espero aquí la semana que viene precisamente para hablar de lobos, que no hay animal, sí hay animales más nocturnos, pero vaya, dentro de los mitos de la noche y la luna no hay nada más potente que el del lobo. Cuenta. No, hasta entonces voy contando aullidos. Vete aullando para que vayan viniendo aquí las manadas y los tengamos en directo, porque esto es la cadena SER, aquí nos podemos permitir lo que sea. Y te dejo como siempre con la otra versión preciosa de La quietud de la noche, In the Still of the Night. Sigue la ventana enseguida. In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Are you my life to be? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.